Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente, sobre todo porque el Gobierno Nacional presentó nuevamente el proyecto de reforma laboral. Ese proyecto de reforma laboral tiene varios contenidos, una parte individual y una parte colectiva. El video que vamos a realizar o el cual vamos a hablar en este video es las principales modificaciones del proyecto de reforma laboral relacionado con el derecho laboral colectivo. Es decir, aquellos temas relacionados con los sindicatos, con la libertad sindical, con el derecho y de las empresas en materia de derecho colectivo, con la negociación colectiva, con la huelga, etcétera, etcétera. Es decir, quisimos hacer este video y vamos a hacer otros más para explicar de manera concreta los principales cambios propuestos en materia de derecho laboral en general. Pero, como les decía, vamos a tocar la reforma laboral frente al derecho laboral colectivo. De todas maneras, hay unas normas que es importante precisar previamente con este proyecto de reforma laboral. Sobre todo porque cuando uno mira sus primeros artículos, uno dice, venga, ¿y este proyecto de reforma laboral a quién le va a aplicar? ¿Quién se va a favorecer o quién se va a perjudicar, si algunos lo quieren tomar de una u otra manera, con este proyecto? Entonces, lo primero y que está claro es que este proyecto de reforma laboral busca hacer cambios en materia de derecho individual y derecho colectivo para los trabajadores particulares. Es decir, esta reforma laboral en su parte individual y colectiva aplica para aquellas personas que tienen contrato de trabajo en una entidad privada. ¿Por qué? Porque el mismo proyecto de ley establece claramente que los empleados públicos no serán sujetos de esta reforma. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres empleado público, no va a haber ninguna modificación ni nada de lo que aquí se va a discutir, te va a aplicar. Inclusive, expresamente, el mismo proyecto dice que si tú eres empleado público, no va a haber ningún cambio en materia de negociación colectiva. Eso quiere decir que este proyecto de reforma laboral no modifica las negociaciones del sector público, hablando de empleados públicos. Y algo que sí trae el proyecto es que quiere, pues en la parte individual, tocar algunos temas para los trabajadores oficiales, como en la contratación laboral y la terminación de los contratos de trabajo. Entonces, para ir sacando conclusiones, ¿qué podemos decir? Primero, que este proyecto de reforma laboral aplica a los trabajadores particulares, es decir, a los trabajadores vinculados con entidades privadas por medio de un contrato de trabajo. Segundo, este proyecto de reforma laboral, ni en lo individual ni en lo colectivo, aplica para los empleados públicos. Si eres empleado público, lo que aquí se va digamos, a proponer no te va a aplicar. Y mucho menos en la negociación colectiva, porque todo lo que vamos a ver aquí en su colectivo no te va a aplicar por regla general. Y tercero, pues la parte de derecho colectivo siempre ha sido así. El derecho colectivo siempre se le ha aplicado en la parte del curso antiguo del trabajo de los oficiales. Y de manera muy particular se dice que en materia de acordación laboral y terminación de trabajo se aplicará esta reforma a los trabajadores oficiales. Pero yo lo digo, en esa parte individual muy concreta y frente a estos aspectos bien específicos. Y hay otro tema que también pues es muy importante acá, que es que pues este proyecto de reforma laboral también está prohibiendo para el sector privado los contratos de prestación de servicios que quieren disfrazar una verdadera, digamos, relación laboral. Esto es importante porque también ha generado dudas que mucha gente dice, venga, pero entonces según este proyecto de reforma, ¿se van a permitir los contratos de servicios en el sector público? La respuesta no. Y eso lo he dicho en muchos videos.
Desde 1968 están prohibidos los contratos de prestación de servicios en las entidades públicas para actividades misionales. Eso quiere decir que desde 1968 no se puede en las entidades públicas tener este tipo de contratos de servicios. Pero para ser francos, cuando uno mira diferentes sectores, diferentes entidades públicas, lo que más hay son contratos de prestación de servicios. Pero quiero reiterarlo, este proyecto de normas laboral está prohibiendo los prestación de servicios en el sector privado cuando disfraza una verdadera relación laboral. Pero eso no quiere decir que estén entonces permitidos los contratos de servicios para el sector público, porque ya tienen su norma especial, ya que esta norma no aplica para ellos, y allá está prohibido desde 1968 los contratos de prestación de servicios. Pero entonces, entremos en materia frente al derecho laboral colectivo y los principales cambios que propone el gobierno con esta reforma. Lo primero, pues que ya lo he dicho categóricamente, y es que este trámite de negociación colectiva aplica 100% para trabajadores particulares y para trabajadores oficiales. No aplica para empleados públicos. Hay otra norma que habla de libertad sindical, donde pues nosotros históricamente hemos conocido que el sindicato de empresa, que el sindicato de industria, que el sindicato gremial y el sindicato de oficios varios. Aquí se le da la posibilidad a los trabajadores y empleadores que puedan crear sindicatos de empresa, de gremio, de industria, de rama o de cualquier otra forma que estimen conveniente si los trabajadores empresarios para lograr pues la finalidad de la libertad sindical. Y algo que también es muy importante que trae este proyecto de reforma laboral es que pues se garantiza que la gente se afilie a cualquier sindicato. Pero sin embargo, se está trayendo una norma donde, en virtud de autonomía sindical, los sindicatos en sus estatutos puedan prohibir que un trabajador esté afiliado a varios sindicatos, ¿sí? Salvo pues que el trabajador preste sus servicios a más de una empresa. Este artículo también ha generado pues muchos conflictos, sobre todo porque pues la Honorable Corte Constitucional pues ha dicho reiteradamente que la libertad sindical es un derecho, es una libertad y una garantía, y que la persona puede estar afiliada a diferentes sindicatos, ¿sí? Pero pues aquí es una restricción vía estatutaria por parte de los sindicatos para que eso, digamos, se dé y para que eso se presente. Y a su vez, este proyecto de reforma laboral en materia de libertad sindical, pues consagra unas garantías, como el reconocimiento de los sindicatos, ¿sí? Donde se dice claramente que el sindicato representará a los trabajadores y trabajadoras de la empresa. También que se deben dar permisos sindicales y se invita a que el empleador y el sindicato se pongan de acuerdo en sus negocios colectivas a ese tipo de permisos, pero sin embargo sí se empiezan a tener unos permisos, sí, por ejemplo, para un tiempo mensual mínimo para reunión de junta directiva, un tiempo anual de horas de permiso para asambleas ordinarias, sí, y también pues una restricción a pequeñas empresas o aquellas que no superan más de 50 trabajadores, que estos permisos no pueden superar el 10% del total de la nómina. Es decir, se van generando unas garantías para esos permisos. También se da como garantía que haya una comunicación permanente entre el sindicato y la empresa, que el sindicato pueda, por medio de representantes, acudir a todos los sitios de trabajo, que también el sindicato pueda hacer la información de la empresa desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. También que haya una comunicación del sindicato a los trabajadores directa, que también los nuevos trabajadores del sindicato puedan comunicarse. Digamos que esas son garantías que están proponiendo en esta reforma, pero también la misma reforma o el nuevo proyecto de reforma trae unas condiciones que se han considerado como conductas antisindicales. Para ser franco, estas conductas antisindicales pues han sido reconocidas históricamente por el Código Sustantivo del Trabajo, pero también por la Honorable Corte Constitucional. En esto, para ser franco, hemos avanzado mucho y pues obviamente aquí lo que están haciendo es reiterar lo que ya la Corte Constitucional ha dicho. Por ejemplo, ¿qué se considera una conducta antisindical? Pues que el empleador fomente crear sindicatos que él controle, constreñir, amedrentar, ofrecer dádivas al trabajador para que no se afilie o se desafilie al sindicato,
desmejorar el trabajo los directivos del sindicato, despedir injustificadamente a los líderes sindicales, negarse a dar permisos, impedir las reuniones, establecer diferencias salariales entre el sindicalizado y no sindicalizado, intervenir en la administración del sindicato, no dar los permisos sindicales, negarse injustificadamente a dar información, denigrar o hablar mal de los líderes sindicales, llevar reducción de personal, despedir trabajadores que han participado en una huelga o en una medida legítima tomada por el sindicato. Digamos que, para ser francos, estos temas pues han sido reconocidos históricamente, ya lo dije, por el Código Sustantivo del Trabajo y también por la Corte Constitucional, pero es bueno que pues ustedes vean que aquí se están planteando en esta reforma, y algo que sí se trae es un procedimiento sumario para los casos de violaciones de libertad sindical, para que el de trabajo conozca estos casos, para que la víctima o las víctimas presenten sus respectivas demandas, para que en un término de 5 días, una vez admitida la demanda, la empresa pueda contestar la misma. En otra audiencia, pues para que se decreten las pruebas, a delegatos ya sentencia. Es decir, se está planteando un procedimiento sumario con una doble instancia, cosa de que si primero lo conoce el juez laboral, puede ir en recurso de apelación al tribunal, ¿sí? Pero pues lo importante aquí es que todas las conductas antisindicales pues sean revisadas ya no vía acción de tutela, que ha sido el mecanismo histórico, sino que sean reconocidas y tramitadas por este tipo de procedimiento, sí, sumario, que está planteando la reforma. También la reforma laboral trae algunos cambios en materia de subdirectivas y comités seccionales. Entonces se pueden crear subdirectivas donde en aquellos municipios, distinto al municipio principal del sindicato, donde se tenga un número no inferior a 25 miembros. También se pueden crear comités seccionales en aquellos municipios con domicilio diferente a la subdirectiva, domicilio diferente al del sindicato principal, siempre y cuando una afiliado al sindicato no sea inferior a 12 miembros, pero algo es que no puede haber más de una subdirectiva o comité, ¿sí? En un mismo municipio. Pero se trae una excepción a eso, y es sobre todo en los sindicatos de industria o por rama o actividad económica, porque ellos pueden crear varias subdirectivas en el mismo municipio, siempre y cuando pues cada una de esas empresas donde el sindicato de industria tiene presentación, pues tenga más de 25 afiliados. Eso quiere decir, ponémonos un sindicato del sector bancario. Entonces, ese sindicato del sector bancario históricamente dice, mi subdirectiva es Bogotá, pero con este proyecto de reforma sí, pues ese sindicato tiene también negociaciones con el Banco de Bogotá, con el Banco Itaú, con el Banco Avevillas. Pues obviamente en ese caso, si tiene más de 25 afiliados, pues en Bogotá ya podrá tener por lo menos 3 subdirectivas porque tiene presentación en cada uno de esos sitios. Entonces, eso de todas maneras es un cambio y que obviamente busca generar esta posibilidad. Y a su vez también se presentan cambios en materia de fuero sindical. Digamos que en materia de fuero sindical de fundadores, pues no hay cambios, se crea el sindicato, sí, y desde que se crea el sindicato no se puede pasar de 2 meses después del registro sindical, sin que sea en todo caso de 6 meses. Los adherentes son los que entran después del registro sindical, perdón, después de la fundación y antes del registro sindical, y ellos tienen el mismo término los fundadores, pero donde sí hay unos cambios es por el tipo de sindicatos. Entonces, por ejemplo, si es un sindicato de industria o por rama o por sector de actividad, si aquellos sindicatos que tengan entre 25 y 100 afiliados, en la junta directiva habrá 10 con fuero sindical. Pero del 101 en adelante habrá un representante por cada 100 trabajadores adicionales. Entonces, por ejemplo, en una empresa hay 100 trabajadores sindicalizados, pues habrá 10 fueros. Hay 200, habrá 11 fueros. Hay 300, habrá 12 fueros y así sucesivamente. Y también pasará con el tema de las subdirectivas. Si la subdirectiva tiene entre 25 y 100 afiliados, pues el fuero será de 10 miembros de la subdirectiva, pero si pasan de 101 afiliados por cada 100 trabajadores sindicalizados, pues habrá uno más con fuero sindical, y en los comités seccionales, pues se habrá solamente 2 miembros. Si el sindicato no es de industria o rama o sector de actividad, por ejemplo, un sindicato de empresa, un sindicato gremial,
Si se tiene entre 25 y 50 trabajadores, solamente 2 tendrán fuero sindical. Si se tiene entre 51 y 75 trabajadores sindicalizados, solamente 5 tendrán fuero sindical de la junta directiva y las subdirectivas. Y cuando el sindicato pues afilie de 76 a 100 trabajadores, tendrán 10 fuero sindical. Y lo mismo que el anterior, después de 101 trabajadores, sí, habrá un trabajador más con fuero sindical por cada 100 trabajadores adicionales y así sucesivamente. Y hay un tema también que plantea en materias de fuero que establece claramente que solamente habrá una comisión de reclamos con fueros, un principal y un suplente, sí, y que ese comité de reclamos será el del sindicato más representativo de la empresa, lo cual pues obviamente trae algunas específicas porque ese tema no es pacífico en la jurisprudencia. También se han presentado cambios o situaciones particulares de la propuesta, que es sobre el tema del derecho a la federación y confederación. Sobre todo porque históricamente, pues la unión de sindicatos hace una federación y la unión de federaciones hace una confederación. Pero, ¿cuáles son los principales cambios? Que si tú quieres crear una federación nacional, requieres de 10 sindicatos. Si quieres una federación regional, requiere de 5 sindicatos. Y una confederación se puede conformar con 10 federaciones o con por lo menos 50 sindicatos. Ahí, digamos, hay algunos cambios, algunos ajustes también, digamos, en esta materia. Algo que también se tiene como propuesta de reforma es toda la actualización para que en las asambleas de los sindicatos se puedan utilizar la tecnología, sí, en cuanto a quórum, debates y votaciones. Algo que también es muy importante aquí y que también genera debates, pues tiene que ver con la negociación colectiva. Sobre todo porque está claro que eso es un postulado, inclusive de la OIT, que hay que garantizar la negociación colectiva, pero sí se establecen una serie de reglas y parámetros en los cuales hay cambios y en los cuales hay ajustes. Entonces, por ejemplo, la negociación colectiva será entre el empleador o un grupo de trabajadores y entre las organizaciones representativas de empleadores por una parte o las organizaciones representativas de trabajadores por otras. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Pero de todas maneras la norma dice buscando una mesa de negociación y una sola convención colectiva. Esto, para ser francos, pues es un cambio, sí, porque pues hoy históricamente lo que hay es que todos los sindicatos, sean mayoritarios o minoritarios, tienen representación y la posibilidad de negociación colectiva. Eso es lo que hoy tenemos. Con esto, los sindicatos minoritarios pues no tendrían la posibilidad de tener negociación colectiva, o por lo menos algunas limitaciones, porque miren lo que después dice la norma donde se habla de unidad de negociación. Pues primero que haya una unidad de pliego. Entonces invita a los sindicatos a que se pongan de acuerdo para presentar un solo pliego o un pliego unificado. También te invita a las partes a que se pongan de acuerdo de cuánto van a ser los negociadores, que en ningún caso puede ser más de 10 o a nivel nacional más de 15, ¿sí? Pero algo que también está ahí que genera pautas es, bueno, ¿y qué pasa? No nos ponemos de acuerdo en el pliego, no nos ponemos de acuerdo en el número de negociadores, pues lo que está claro es que la está planteando una norma que los sindicatos más representativos, pues son los que van a decir el número de negociadores y también el pliego. Iguales términos se harán con los empleadores. Y a su vez, pues la ley trae como un tema transitorio de dar como 2 años para que los empleadores se pongan de acuerdo con los trabajadores para tener en un solo texto y plazo, ¿sí? Una, digamos, sola convención colectiva. Y que obviamente si no se ponen de acuerdo en este tiempo, sí, pues obviamente, mira lo que dice aquí, la convención colectiva vigente en la empresa que tenga previsto una mayor vigencia, pues a ella se incorporan disposiciones de las demás. Entonces vamos a colocar casos particulares. En una entidad hay 5 convenciones colectivas. Entonces la convención colectiva que tenga mayor vigencia es la que va, por ejemplo, a 5 años. Si las otras tienen 2 o 3 años, pues la que va a 5 años, las demás deberán adherirse a eso, ¿sí? Eso es lo que está planteando el proyecto de reforma laboral. Pues otros temas que venían también desde la propuesta pasada para este gobierno, sí van a estar prohibidos los pactos colectivos y también para esta propuesta de reforma laboral van a estar prohibidos los contratos sindicales, pero pues obviamente con algunos matices. Por ejemplo, en materia de pactos colectivos,
pues lo que se busca es que en el pacto colectivo después haya un sindicato y que después haya una convención colectiva que recoja el pacto colectivo. Eso es lo que se busca. Pero en materia de contratos sindicales, está claro que se busca prohibir y que solamente los que estén vigentes, pues se mantendrán vigentes al momento de que entre en vigencia la ley, mientras se dan procesos de formalización laboral. Pero no olviden que esto en principio, ese tema de la formalización laboral, sí, pues aplica también es solamente para el sector privado, donde es fácil que la empresa vincúlelos directamente. Pero en el sector público, y para hablar de un sector donde se da mucho el contrato sindical, como es la vinculación a empleados del Estado, pues la vinculación a empleados del Estado o cualquier otra entidad que se cree por medio de concurso. No hay otra forma de vinculación bajo las reglas que están allá. Entonces, ahí no se aplican estas normas de formalización laboral. Entonces, digamos que este es un tema que obviamente tiene muchas discusiones. En eso, pues, también hay claridad. Pues los que hacen mal en cuanto sindical tienen que ser sancionados, pero creo que los que lo hacen bien, pues no deben ser sometidos a ese tipo de prohibiciones. Yo he hecho varios videos, conocen mi posición frente a este tema, sí, pero creo que, pues, insiste en un punto que con la reforma anterior, pues se ha presentado de todos los inconvenientes de prohibir esto, sobre todo para aquellos que lo hacen bien, lo cual en la práctica puede generar desempleo para ese grupo de trabajadores. También la reforma laboral trae algunos temas relacionados con la huelga, ¿sí? Como un mecanismo de presión para que los trabajadores promuevan sus intereses y defiendan sus derechos, ¿sí? Y también algunas presiones en materia de huelgas en servicios esenciales. ¿Por qué? Porque los mandos de la reforma es que se puede hacer la huelga por regla general, salvo cuando se comprometen los esenciales mínimos que no se pueden interrumpir, y ahí pues se acoge toda la teoría de la OIT, lo que ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda parte de la población, pues pareciera que en esos puntos precisos es que se va a prohibir la huelga, en lo demás estará, digamos, permitida. Y también algo que yo creo que es muy importante en esto, es cómo se votan las huelgas, sobre todo porque históricamente ha habido diferentes tipos de huelga, pues lo que está buscando es que la huelga sea votada en principio, sí, por cuando el sindicato es mayoritario, pues solamente por el sindicato, es decir, cuando el sindicato agrupe la tercera parte de la empresa, pues debe votar el sindicato sin huelga o arbitramiento, y cuando el sindicato pues solamente no es minoritario, pues hay que convocar a todos los de la empresa para que decidan si se van a la huelga o se van, digamos, al arbitramiento. En esto de todas maneras es un tema importante, pero a su vez también hay un tema y es que la huelga solamente puede iniciarse cuando se le da un precio al empleador de 2 días, ahí también, digamos, hay unos ajustes, ¿sí? Y a su vez, pues el reforma laboral también tiene unos puntos muy concretos y es que la huelga debe ser pacífica y también quiere saber claramente cuándo pues esa huelga es ilegal, cuando no sean los públicos esenciales, ¿sí? Cuando los públicos esenciales, perdón, que no se pasan los servicios mínimos, cuando no sea pacífica o cuando no se le dé el preaviso, ¿sí? Al empleador. Esto es muy importante porque aquí las causales también de huelga ilegal, pues obviamente se restringen. Entonces, miren, de esta manera quisimos compartir con ustedes este proyecto de reforma laboral en la parte colectiva. Pero como siempre, quiero pues hacer unas conclusiones que creo que son importantes en esta materia. La primera, lo que está claro es que el proyecto de reforma laboral, por regla general, aplica única y exclusivamente a los trabajadores particulares. Es decir, si tú tienes un contrato de trabajo con una entidad privada o eres una empresa privada, pues esta reforma laboral te aplica a ti expresamente. Segundo, si tú eres empleado público o eres una entidad pública, esta reforma laboral no va a aplicar. Inclusive, no plantea ningún cambio en la negociación colectiva, porque expresamente dice que la negociación colectiva no se aplicará por esta propuesta de reforma, ni por el Código Sanitario del Trabajo, que es lo que está. Tercero, los tornos oficiales en materia de derechos individuales continúan con sus reglas especiales y con sus convenciones colectivas. Tendrán la posibilidad de que le apliquen la reforma laboral en la parte individual en cuanto a la forma de contratación y terminación. Punto. Porque los oficiales pues siempre han podido negociar sin limitaciones, se acuerdan ahora del Código Sustantivo del Trabajo. Cuarto,
Se presenta un cambio de modelo y eso es bueno tenerlo en cuenta, porque es que hasta el año 2008 en Colombia teníamos unas prohibiciones. ¿Qué se decía en Colombia? Que por empresa puede haber un solo sindicato. Y si habían dos o más sindicatos en esa empresa, la representación sindical la tenía el sindicato mayoritario. Ojo con esto. Si en una empresa habían sindicatos de industria, gremiales o de empresa, la representación sindical la tenía el sindicato mayoritario. Eso fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, lo cual generó que en aquellas empresas que había un solo sindicato, pues surgieran muchos sindicatos y todos con representación sindical, es decir, posibilidad de presentar pliegos de peticiones, posibilidad de tener convenciones colectivas y a su vez la posibilidad de tener una negociación solos, por decirlo así, sin estar en compañía de los demás. Lo otro que también era, antes una persona solamente podía estar en un solo sindicato. Estaba prohibido que estuviera en varios sindicatos. Eso también fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Y yo conozco y sé pues las dificultades que hay en la actualidad en materia colectiva cuando hay tantos sindicatos, tantas agremiaciones y sobre todo cuando a veces no se tienen los postulados serios de negociación. Eso pues no me lo tienen que decir a mí. Pero lo que sí tengo que decir yo como académico, ¿sí? Es que ese modelo que se tenía fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Y ahora están buscando plantear en algunos artículos un modelo que obviamente va a modificar eso y que para ser muy francos y concretos, los sindicatos minoritarios van a perder los derechos que hoy tienen en materia de representación sindical. Quinto, que también es importante, se establece como un parámetro para poder establecer claramente quién es el sindicato más representativo de acuerdo al pago de cuotas sindicales. Esto, para ser franco, pues tiene mucho que ver con el tema histórico de los sindicatos de empresa y de sindicatos de industria, los cuales normalmente las personas han tenido una vinculación laboral, tienen unas convenciones colectivas y por ese motivo, por ese hecho, les descuentan una cuota sindical. Pero debo decirlo, hay muchos sindicatos, sobre todo en el sector de la salud, de carácter gremial, que lo que buscan en principio es agrupar a sus trabajadores y tienen una gran cantidad de personas que son contratistas de prestación de servicios, los cuales en muchos de los estatutos, buscando flexibilidad, pues o a veces o no cobran las cuotas sindicales o las tienen estipuladas, pero saben en la práctica que si no, que si les cobran cuotas sindicales a sus afiliados, la gente se va a salir del sindicato. Entonces, estas medidas lo que buscan, para ser franco, es limitar claramente a estos sindicatos gremiales, colocándoles como un requisito que tenga que tener descuentos sindicales para poder tener representación, lo cual yo sí creo que también, a todas luces, para ese caso concreto, es inconstitucional, ¿sí? Algo que sí creo y que también lo he dicho en muchos de estos videos es que pues no puede ser que las reformas sean blancas o negras. Es decir, o estás de acuerdo con todo el articulado o no estás de acuerdo con todo. Yo creo que decir que la reforma tiene todos los artículos perfectos y que no requieren ninguna modificación no es serio. Y también decir que todos los artículos están mal y cambiarlos todos, pues tampoco es serio. ¿Por qué? Porque cada uno de los actores, trabajadores, empresas, pues obviamente ven el tema de acuerdo a cada una de las posibilidades. Por eso hacemos estos videos simplemente para dar herramientas para que la gente tome sus propias decisiones. Y algo que también, pues no puedo dejar pasar por alto, el tema de los contratos colectivos sindicales. Sobre todo que está claro que hay gente que lo hace mal, pues que lo sancionen, que acaben con los sindicatos, que los metan a la Procuraduría, a la gente del sector público, que eso es un delito. Bueno, todo lo que hay para hacer, que le quiten la persona jurídica al sindicato, todo eso. Pero hay actores dentro de este sistema que hacen un buen contrato sindical y que le dan derechos y garantías mayores a sus afiliados que las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces yo creo que por esta vía no puede haber una limitación, una restricción al contrato sindical. Deben haber posibilidades para que lo hagan bien, lo sigan haciendo bien. Un fuerte abrazo y un saludo para todos y para todas.